El tema. En realidad creo que el gobierno de Macri, desde su primer día, es un cromañón generalizado y permanente, sutil y perverso para los sectores pobres de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántos chicos murieron en La Boca? En La Boca murieron 6. Bien. También lo critica López Murphy, también lo critica un segmento del dualdismo en provincia de Buenos Aires, lo critica el radicalismo, lo critica el vicepresidente Cleto Cobos, toda esa franja conservadora que ha tenido presencia en los gobiernos nacionales, más allá de tal o cual nombre, a lo largo de los programas económicos. ¿Cómo ves esa objeción? ¿Cómo ves ese avance que hay sólido sobre las instituciones argentinas a nivel democrático, sobre el peronismo y sobre el kirchnerismo? Bueno, yo creo sinceramente que eso es la reacción necesaria ante un gobierno que precisamente se ha demostrado como un gobierno nacional. Ajá, sería una especie de demostración del acierto. Es una demostración del acierto, es decir, es una demostración por el absurdo. En el caso particular de la sociedad rural, ya que la mencionaste, hay que reconocerle 2 méritos. Ante todo el de haber primeriado. La sociedad rural venía batallando en estas cuestiones desde mucho antes de que se desatara el conflicto agropecuario, mejor dicho, el conflicto con los sectores ruralizantes, porque ni siquiera son agropecuarios o ruralistas, son ruralizantes. Ellos quieren ruralizar a la Argentina en su conjunto, ¿sí? El objetivo es ruralizar al país. Esto es lo que hay que tener en cuenta, primero que todo, primarizar a la Argentina. Muy bien, mucho antes de que se desatara este conflicto, ya la sociedad rural venía batallando sistemáticas y yo diría leninistamente, ¿no? Como el partido bolchevique, en todas las asambleas rurales que se daban, la sociedad rural mandaba a sus representantes para que si se discutía algún tema, siempre la culpa la tuviera el gobierno con su política intervencionista. O sea, generó la sociedad rural, en parte, con su accionar político, las condiciones necesarias para que surgiera la gran unanimidad, la sorprendente unanimidad de opiniones en el sector agrario que aplastó, con la ayuda de la gran prensa, por supuesto, la gran cantidad de productores agropecuarios que no estaban dispuestos a plegarse los paros. Una curiosidad al respecto, daba la sensación que el 100% de la sociedad apoyaba el conflicto agropecuario. Cuando se salió de ese conflicto, las encuestas de encuestadores que no están ligados al gobierno, caso Zuleta Puseiro, daban un 70% de respaldo popular a las medidas oficiales. Sí, ¿Qué distorsión? Bueno, es que ¿no? es lo que pasa siempre en la Argentina. Hay un país visible, un país invisible. Claro, cuando Scalabrini Ortiz dice, bueno, el 17 de octubre era el subsuelo de la patria sublevado. Para que alguien pueda decir semejante frase, es porque había una patria en el subsuelo, es decir, estaba todo ahí, la ciudad, los monumentos, los edificios, las escuelas, el Congreso, la Casa de Gobierno, algunas fábricas, la cantidad de enormes animales que iban a los frigoríficos, el puerto. Bueno, abajo de todo eso, y no se veía, había millones y millones y millones de argentinos que estaban esperando el momento de expresarse. Y creo que también irrita en esas franjas la determinación argentina, y ahí podemos hablar de una representación integral, de insertarse en América Latina desde una perspectiva común, desde una perspectiva dinámica. Obviamente, porque más allá de que en el gobierno haya claridad o no sobre las consecuencias de estas cosas, y creo que la hay, pero más allá, sí la hay en la oposición. Es decir, vamos a ver, es un pequeño ejercicio elemental. La oligarquía argentina, que dicho sea de paso no es lo mismo que la oligarquía de la década del 30 ni del año 50, pero que existe en la medida que la Argentina es un país semicolonial y tiene que haber un grupo social que intermedie en contra de los intereses del país con el mercado externo. Siempre va a haber un grupo oligárquico en un país como el nuestro hasta que cambie de carácter, digamos, ¿no? La oligarquía argentina carece de poder en una Argentina integrada a América Latina, porque aparece una entidad superior a la que la oligarquía creó. Un mercado interno ampliado de la producción. ¿Qué puede hacer o decir la oligarquía argentina si la Argentina se integra a América Latina? Es decir, ¿considerás que la relación con Chávez, con Brasil, con Ecuador y con Bolivia es favorable, es beneficiosa? No solamente yo considero que es favorable, sino que a la oligarquía le va la vida en que esa relación no se profundice. Sin embargo, Néstor, hay objeciones desde otro costado que tienen mucho más asidero, y ahí me entra a preocupar. Hay objeciones de los sectores como el Proyecto Sur, de algunas franjas de la CTA, de algunos sectores de la CGT inclusive, de los movimientos sociales, que dicen, mira, la distribución interna es una falencia, los salarios, aun cuando han mejorado, siguen bajos, las jubilaciones, aun cuando han mejorado, siguen bajas. Bueno, ¿qué pasa con el tema del empleo, del salario, del ingreso y de la distribución de la riqueza en nuestro país? Y yo te agrego más, y de un plan orgánico de desarrollo y crecimiento industrial integrado. Ahora, esas críticas son... Claro, no solamente son razonables, son valederas, pero hay un problema.
para poder hacerlas hay que pararse en el lugar de apoyar lo ya logrado. Hay muchos que dicen que este es un gobierno de centro-derecha. Han perdido toda noción de lo que es un gobierno de centro-derecha en la Argentina. Han perdido toda noción, es decir, han perdido toda noción de que lo poco que se ha conquistado con el kirchnerismo se va a perder. Y como decía Horacio González hace poco, entonces, ¿qué están apostando? ¿A ser los eternos críticos de la entrega que ellos mismos terminaron ayudando a que se pusiera el gobierno? ¿Estás polemizando de algún modo con aquellas corrientes que se retiraron del kirchnerismo en los meses recientes? Mira, después de haber estado 4 años. Vos sabés, ¿no?, que Patria y ¿no? Pueblo apoya independientemente al kirchnerismo y no es kirchnerista, pero nosotros les marcamos a estos compañeros que... Pero no tienen razón. Cuando dicen que no se puede trabajar con tal o cual dirigente del PJ bonaerense, ¿no tiene sentido la objeción? Construirme algo mejor, es mi respuesta. No fue posible con la Porque transversalidad. lo que pasa, no, pero es que claro, porque en realidad el gobierno de los Kirchner es el emergente más auténtico que haya surgido en los últimos años de la situación real en la que se encuentra la República Argentina tal como está. Es la fotografía del país, con sus luces y sus sombras. El hecho de que haya muchos sectores del gobierno y del Estado, del aparato del Estado, inficionados por la ideología neoliberal, incluso sin darse cuenta, lo único que significa es que la Argentina, desde el desastre de 1976 hasta el fin de este periodo, en 2001, fue arrasada ideológicamente por el entreguismo, que además el neoliberalismo es el nombre que se dan ellos, digamos. Yo le doy el nombre que tienen, que es el de los cipayos proimperialistas, digamos. O sea, han destruido no solamente miles de vidas humanas y millones de vidas humanas si pensamos en la destrucción social, sino que han hecho un enorme trabajo de destrucción del tejido intelectual de los argentinos, que por otra parte, para poder crecer, necesitaba crecer una industria que es la que le daba en última instancia el sustento material. Finalmente, Néstor, mientras te agradezco mucho tu presencia aquí en La Señal, una breve consideración, ya que vamos ahora hacia la columna internacional, sobre lo que está ocurriendo en este momento en Medio Oriente, y más precisamente en Gaza. Bueno, yo te voy a hacer una consideración lateral sobre eso. Yo creo que la Argentina, por primera vez con el gobierno, ahí está, ya que estamos hablando del gobierno, con el gobierno de Cristina Kirchner, ha logrado tener una posición de gran dignidad, incluso superior, lo que ya es decir, a la que tuvo el general Perón en el 45 al 55 en el tema del Medio Oriente. Creo que la Argentina debe pronunciarse con toda claridad en contra de esta masacre, cosa que el gobierno ha hecho, y también tenemos que enviarle un mensaje a los compatriotas de origen judío para que no se dejen llevar por provocaciones que lo único que hacen es generar divisiones adentro del pueblo argentino, y también a aquellos que solapadamente quieren pescar en río revuelto, encubriendo su odio a los judíos como odio a Israel. Creo que ambas cosas hay que cuidarlas, hay que impedirlas, y los argentinos tenemos que presentarnos unidos, en este caso particular, defendiendo al gobierno argentino, que ha sacado una muy buena declaración y la ha defendido muy bien en Naciones Unidas. Néstor Grojowski, muchas gracias. Por favor. Una pausa y nos reencontramos aquí en La Señal. La Señal agradece a los siguientes espacios culturales y sociales. Centro Cultural Paco Urondo, de la Secretaría de Extensión, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Centro Cultural Arturo Jaureche, Universidad Nacional de Lanús. Federación Gráfica Bonaerense. A decir verdad, estamos, como seguramente muchos de los seguidores de la política internacional y también de la vida en el planeta, consternados. Lo que está ocurriendo en Gaza, en Medio Oriente, es grave, es serio. Por eso, sobre el tema, vamos a charlar con Oscar Abudarabini. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Mal. ¿Qué va a ser? Contame, porque mucha gente se está preguntando esto. ¿Qué pasa en Gaza y por qué está sucediendo? Primera pregunta, ¿por qué se precipitó Israel a tamaño ataque que le está costando tan caro en el mundo entero? Los analistas internacionales coinciden en 3 razones electorales. A ver. La primera, Israel tiene elecciones ya. Están compitiendo a ver quién es más fundamentalista contra los palestinos. ¿Eso le puede hacer ganar electorado? Tiene que ganar el que sea más fundamentalista. Hay 2. Segundo, las elecciones en Palestina. Está destruyéndose el gobierno palestino afín a Estados Unidos y a Israel. ¿Y esto qué significa? El crecimiento político de Hamás.